Buenas. Ahí te dice, ¿Cómo? ahí te dice anfitrión y inicié la reunión que no se había iniciado. Sí, estaba esperando. Tenía la duda de si alguien me iba a conectar o no. Bien. Juli, ¿todo bien? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Se ve que yo iba a empezar la clase diciéndoles que iba a ser muy corta porque el tema para hoy, no sé si han seguido el cronograma, si lo tienen presente, es medidas de seguridad y bueno, el tiempo de una clase era más que suficiente. Bueno, esta demora se ve que me dio la razón para cortar la clase. De todas maneras, lo primero que quería hacer era, estimo que no, pero si están leyendo algo o tuvieron alguna clase, si tienen alguna duda o si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para hacer de lo que han visto o de lo que han leído, bueno, las van a tener cerca del parcial, así que ahí seguramente voy a escuchar más preguntas de parte de ustedes. En relación al tema de hoy, me parece que en función de lo que han visto en la semana, es importante hacer una suerte de síntesis para ubicarnos de qué hablamos cuando hablamos de medidas de seguridad. Creo que la otra vez lo mencioné. El derecho penal se caracteriza porque tiene dos tipos de consecuencias, ¿no? Se habla de un derecho penal se habló tradicionalmente de un derecho penal de doble vía. Doble vía significa que las consecuencias del derecho penal, la principal o el paradigma del derecho penal es la pena de prisión, ¿no? Más allá de que hay otras, y además las medidas de seguridad. Hoy, porque van a verlo también hoy, ya hace unos cuantos años, se habla de una tercera vía que es la posibilidad de acudir al principio de oportunidad para tratar de excluir del derecho penal aquellos casos que pueden gestionarse de otra manera, quiero decir, que pueden gestionarse sin la consecuencia de la pena, acudiendo, por ejemplo, a la reparación, la conciliación, la composición entre partes, volver un poco a darle a la víctima su lugar y que pueda participar del conflicto y participar eventualmente de una solución. Entonces, si las consecuencias del derecho penal son las penas y las medidas de seguridad, tenemos que considerar o tener en cuenta cuáles son los fines que le asignan en general los autores a la pena. Esto creo que ya lo vieron, pero es importante hacer un repaso para poder ubicarnos en las medidas de seguridad y a pesar de que todavía no lo vieron, también es importante en términos de medidas de seguridad tener una noción, por lo menos a este momento, de lo que es la teoría del delito para entender a quiénes les corresponde la medida de seguridad, qué críticas tienen las medidas de seguridad y etc. Entonces, nosotros para establecer que hay un delito, cuando digo nosotros, son ustedes como alumnos en el momento del examen, si es que hay algo que contestar o algún caso que resolver en alguna oportunidad, y aquellos que trabajamos en el ámbito judicial para determinar si un hecho es delito, el método, la receta, la fórmula que usamos, como usamos para hacer muchas cosas de nuestra vida, se llama teoría del delito, ¿no? Entonces, cuando tenemos que resolver un caso, lo que hacemos es acudir a la teoría del delito. Adelanto, hago una digresión, perdón. Para quienes estuvieron en la clase pasada, yo después estuve repasando lo que hablamos y cuestiones que están vinculadas al examen, al parcial, etc. Quería decirles que el vocabulario y las cuestiones y algunos institutos que mencionamos
son todos temas de examen, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta nada más. Quería recordarlo. Vuelvo. Respecto de la teoría del delito, es lo que aplicamos el Profe, método. Sí, tengo un esto minuto que de, comienzo. no, de medida de seguridad nos dieron el jueves pasado. Hoy nos tocaba historia del derecho penal argentina. A ver, ¿sí? Sí, el jueves pasado nos dieron medida de Sí, seguridad. sí, hoy nos Ah, tocaba Derecho Penal Argentino, historia. qué, Sí, sí, es así. espectacular. Bueno, qué bien que alguien me advierte de esto. Ahí volví, sí. Bueno, mira, tengo el cronograma corrido con las fechas. Bueno, ningún problema. Bueno, entonces, si no hablo de esto, doy por entendido, conocido, o más o menos a esta altura, ¿no? Digo, a esta altura, siempre sobre la fecha de parcial vamos a tener un refuerzo, todo lo que implica, porque yo les decía, la clase del otro día hay algunos temas que son de examen, etcétera, importantes, ni hablar teorías de la pena, ¿no? Ni hablar teorías de la pena, teorías tradicionales, teoría agnóstica, etcétera. De eso, entonces aprovecho. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Profe, una Sí. consulta. ¿Cómo por ahí esto por ahí nos dice un poco más secando, pero en caso que en el examen sean casos, ¿cómo sería? ¿Cómo podría ser? No, una pregunta que no puedo responderte. O sea, Ah, el caso puede ser sobre cualquier tema, digamos. No un sé. hecho. Bueno, también podría ser sobre, sí, podría ser un hecho, pero también estoy pensando que sobre teorías de la pena podrías tener un caso, por ejemplo, en el que te dijeran, y justo hablamos de esto la otra vez, ¿no? En el que, no sé, frente a situaciones que se reiteran, hay un pedido de un reclamo X social o algún intento de reforma legislativa, de aumentos de pena, cómo vincularías ese reclamo o la sanción del legislador con alguna de las teorías de la pena. Digo, estoy inventando un caso que también podría aplicar a algo que parece que no se puede contestar con un caso, que son cuestiones de teoría de la pena. Sí, en realidad Ah, podría ser para eso, ni hablar hechos, ¿no? Igual, porque si haces esa pregunta por ahí, pienso que les inquieta esto de tener que resolver un caso y no voy a saber cómo, ¿no? Generalmente los casos están relacionados con la teoría del delito, con hechos, con situaciones concretas, ¿bien? Pero bueno, puede ser una opción la que acabo de darte y quiero ser honesto, eh, se ha tomado algún caso vinculado con teorías de la pena, ¿eh? Se ha tomado. Se ha tomado algún caso algo parecido a lo que te estoy diciendo, o diferente, pero ha habido. Siempre van a estar relacionados con lo que analizaron en clase o con lo que estudiaron. Para el segundo parcial seguramente van a tener una teoría del delito bastante asentada, supongo, y van a poder resolver un caso completo, con todos los pasos. Bueno, muchas gracias, profe. no, por nada. Bueno, entonces, ninguna pregunta de eso. Reseteo, empiezo de nuevo. Hola, hablamos de historia del derecho penal argentino. ¿No vieron nada de historia, de evolución, teorías, etcétera? No, ¿no? Virginia, que me advirtió ahí. Sí, ayer vimos. A ver, así no quiero repetir, porque si no perdemos el tiempo. No quiero hacerles perder el tiempo. O sea, Sí, vimos a lo del ver. Código Penal, que es, Ah, en mira. Argentina apareció en el 1922, después un 21, poco sí. antes del Código Penal, y después vimos un poco de finalismo y causalismo, puede ser, Puede ser. Sí. pero de Argentina mucho no vimos. Bueno, perfecto. Eh, Ayer vieron todo lo de la posmodernidad, ah, el tema hablaron de la cuestión religiosa, de cómo se relaciona el derecho penal con eso.
y después en la plenaria habían visto ya la evolución del causalismo al finalismo, y el doctor Bombini dio como una breve síntesis ayer. Bueno, me gustaría pensar para darles algo que les sirva, ¿no? Digo, porque me parece que lo que tenemos que tratar de aportarles acá es, siempre nos pasa con los temas, ¿no? Que a todos, obviamente nos excedemos y eso está muy bien, pero no me gustaría ni repetir ni hablarles de cuestiones que no tengan que ver con una continuidad de lo que vieron antes, ni con temas del parcial, ¿no? Hago una breve introducción y después, como ahora, si tengo el cronograma mal con las fechas, no me voy a basar en el cronograma con lo que viene. Si alguien lo tiene a mano Profe, sí, disculpe que sin leer el cronograma, en el cronograma figura como Historia de Derecho Penal Argentino hoy. sí, es lo que me dijo Virginia, ¿no? Lo que les quería preguntar Sí. es, si ya que lo tenés ahí o quien lo tenga, a ver qué es lo que viene la semana que viene. Y les pido, obviamente, disculpas por tener mal el cronograma, ¿no? Es un error. El jueves que Me lo viene, imputo a mí mismo. No, la semana que viene. en la semana van a haber corrientes, funcionalismos, ámbito espacial, El jueves que ámbito viene, temporal, delitos. y el jueves delito, Bueno, definición y evolución perfecto. hasta el Bueno, finalismo. bueno, entonces, vamos a hacer, si, ya está. Ahora sí, que tengo un cronograma en la mente. Si la semana que viene van a ver eso y hasta hoy vieron lo que acaban de decirme, yo calculo que me van a decir que sí, pero bueno, estoy abierto a que haya otras opciones. Creo que inexorablemente tenemos que dar una introducción de lo que es algo que mencionaron recién, causalismo y finalismo, que tiene que ver con corrientes, tiene que ver con teorías, y empezar a abrir el panorama para lo que tiene que ver con teorías del delito. Si están de acuerdo, seguimos por ahí. Retomo lo que estuvieron viendo, que me comentan con Ricker, Bombini, etc. Y lo enganchamos ya para lo que venga la semana que viene. ¿Está? Dale, buenísimo. ¿Les parece bien? Bueno, Sí. bueno, genial. Y de segunda vez les pido disculpas por haber tenido el cronograma corrido con los días. Había empezado entusiasmado con medidas de seguridad. Bueno, entonces, teorías del delito. Esto me parece muy importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de teorías del delito, está muy bien decirlo en plural, ¿no? Nosotros tenemos como fuentes para trabajar o para desenvolvernos en el derecho penal como alumnos, como jueces o lo que fuera, hasta el que tenga un interés académico, nuestras fuentes, saben, nuestra fuente es el derecho, la ley, ¿no? Nosotros, como otros, para indagar o para investigar o para resolver, buscan en algún laboratorio, vaya a saber qué cosa, para la vacuna del COVID. Nosotros en nuestro laboratorio lo que tenemos en la mesa son leyes. Eso es lo primero con lo que trabajamos. Y es la única fuente válida. Bien, entonces estamos en nuestro laboratorio como alumnos preparando el parcial o como jueces por resolver un caso, y tenemos sobre la mesa la fuente, la única fuente válida es la ley. Ahora bien, hay otras fuentes que son complementarias. Básicamente son dos: la doctrina y la jurisprudencia, con distinto peso, etcétera, pero no voy a entrar en eso. Entonces, cuando hablamos de teoría del delito, ¿de dónde surge la teoría del delito? Bueno, las teorías del delito son derivación de interpretar la ley. No sé si a ustedes les hicieron alguna mención a algunas personas que se llamaban glosadores en la Italia de los siglos III en adelante, que eran personas que lo que hacían era, miren qué fácil, ¿no? Tenían una ley adelante y la analizaban, y al costado hacían notas, como por ahí hacen ustedes cuando estudian, algún resumen, una flechita, etc.
respecto de lo que interpretaban que decía la ley, o de los casos o ejemplos, o qué podía pasar, etc. Entonces, ahí empiezan a formular o realizar algún tipo de construcción teórica, porque ya no se desprendía, o sea, tenía una vida independiente de lo que era la ley. Entonces, cuando la ley dice, por ejemplo, pienso en este momento, vehículo, bueno, tenemos en claro a qué se refiere el legislador con vehículo, o podemos interpretar y escribir bastante sobre lo que podría ser vehículo acá. Bueno, tenemos mucho para decir de la palabra vehículo, y podríamos estar toda la tarde con, no sé, arma. ¿Qué pasa con un arma? ¿Qué es arma? ¿Qué no es arma? Una sartén, un palo es un arma, un rastrillo, una motosierra. Bueno, la intención, la imputabilidad, la defensa, qué es una agresión ilegítima, y etc. Entonces, ¿la teoría del delito qué es? La teoría del delito ayuda o colabora para darle un orden a lo que nosotros tenemos que resolver. Y lo que tenemos que resolver es siempre lo mismo. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos hechos que están realizados por seres humanos. Después van a ver que hay una secuencia, ¿no?, para estudiarlo. Entonces, estamos en el laboratorio, vienen tales hechos. Tenemos una persona, 2, 4, 5, que hace X cosa. Desde matar a alguien hasta estafar, defraudar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la ley? La ley, que es nuestra fuente de interpretación, o nuestra herramienta para resolver. Bueno, esa herramienta es una herramienta, me animo a decirles, bastante pobre, ¿no? Porque ustedes van a ver a lo largo de esta materia, y seguramente en la parte especial lo mismo, que vamos a hablar de dolo, estado de necesidad justificante, vamos a hablar de inimputabilidad, de errores, bueno, cosas que van a ver que son horribles más adelante, pero las van a tener que estudiar igual, errores de tipo, errores de prohibición, causas de inculpabilidad, y etc. Y cuando van a la ley, en el código, no encuentran nada de eso, por lo menos con esas palabras. Bueno, son construcciones que se fueron realizando a partir de lo que se interpreta de la ley. Entonces, teoría del delito, de nuevo, me animo a decirles que hay casi tantas teorías como autores. Porque no es que haya una única teoría, ni cómo se interpreta. Entonces, dentro de esas teorías hay corrientes. Quiero decir, hay varios que han generado una interpretación de la ley que van por un determinado camino, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, y hay otros que van por otro camino. El derecho penal, como lo conocemos nosotros en esto de la evolución del derecho penal argentino, por supuesto que va de la mano de la evolución del derecho penal del derecho continental europeo, ¿no? Fundamentalmente, a diferencia del common law, que tiene otro tipo de dogmática o de método. Entonces, el derecho penal, lo que nosotros llamamos derecho penal, surge a partir del 1800, 1850, 1840, como autores como, se dice Feuerbach, lo van a encontrar por ahí, acá al no tener pizarrón no lo puedo escribir, pero son los primeros que empiezan a hacer algún tipo de construcción en cuanto al delito. Hasta ese momento era una aplicación, casi podríamos decir, mecánica, ¿no? Y hasta muchas veces, si se ubican en el tiempo, arbitraria, en el sentido de, bueno, la ley dice tal cosa, pasó tal cosa, la aplicamos y ya, sin ningún tipo de filtro o de amortiguación. Entonces, más o menos para el siglo XIX, mediados del siglo XIX, aparecen algunas teorías del delito.
van a encontrar también, y nos vamos a encontrar también con alguien que se llamaba von Liszt, Franz von Liszt, un alemán, Feuerbach también era alemán. Ya estamos hablando de fines del siglo XIX, con un libro que se llamó El Programa de Marburgo, donde ya ofrece algún tipo de método un poco más cerrado. Es importante, respecto de entender esto del derecho penal y de la teoría del delito, que, y lo van a ver también, para el siglo XIX estaban en auge las ciencias de la naturaleza. ¿Sí? ¿Esto qué significaba en ese momento? Que los que hacían ciencia trataban de que su ciencia fuera parecida a la ciencia de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza, ¿en qué se basaban? En un método experimental, es decir, en evidencia científica, en evidencia física. Tenían un valor y una validez de sus resultados mucho más alta que el de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en cuestiones de física, química, etcétera, donde existía tal método, se realizaba o se ejecutaba en base a ese método y el resultado era siempre el mismo. Bueno, eso no pasaba con las ciencias sociales como era el derecho. Es más, eran de alguna manera menospreciadas esas ciencias, porque no les daban ese carácter. Entonces, los, vamos a llamarlos, científicos del derecho, buscaron equiparar el método al método de las ciencias naturales. ¿Para qué? Bueno, para que tuviera cierto reconocimiento, para que no dijeran, che, mirá, no, yo estoy acá en un laboratorio y hago esto y me sale perfecto, lo tuyo no es ciencia, porque vos el derecho es una ciencia social, etc. Ahí es donde aparece, por eso la palabra causalismo tiene que ver con esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Porque las ciencias naturales se basaban en la causalidad, es decir, yo hago esto, lo voy a decir de una manera simple, ¿no? Hago esto, más esto, y pasa esto, bueno, claro, en las ciencias de la naturaleza era comprobable, era verificable en una mesa de ensayo, era verificable en una mesa de laboratorio, pero con el derecho no se podía verificar absolutamente nada. Bueno, para obtener ese reconocimiento o ese prestigio de la ciencia del derecho, los juristas trataron de buscar un método parecido al de las ciencias naturales. ¿Me siguen? Algo parecido como para decir, che, en esto también hay causalidad, en esto también nosotros podemos demostrar que si pasa esto más esto, tenemos estas consecuencias. Entonces, ¿por qué se llama causalismo? Esto lo vieron, lo digo rápidamente, ¿no? Pero porque la base de la teoría del delito tenía que ver con la causalidad, con una causalidad absolutamente objetiva. No, en esto podría decirles siempre a grandes rasgos, ¿no? Porque la verdad que hay múltiples derivaciones de las teorías del delito, pero a grandes rasgos podríamos decir que la teoría del delito siempre contó con 4 segmentos, ¿no? Con 4 pasos, que son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, para hacerlo sencillo. Entonces, en este causalismo que trataba de asociar su ciencia con las ciencias naturales para que pudiera ser de alguna manera reconocido, lo que se dijo es, bueno, acá, cuando alguien realiza algo, genera un cambio en el mundo, hay una mutación en el mundo. Entonces, la causalidad es la base del delito, porque una persona cuando realiza una acción lo que hace es cambiar ese mundo. Entonces, nosotros vemos ese cambio. Al ver ese cambio lo podemos verificar. Al verificar ese cambio, lo que podemos decir es, esta ciencia también se maneja con evidencias. Bueno, entonces, la primera parte, la primera fase del delito, la tipicidad aparece más adelante, ¿eh? En realidad, van a verlo, no quiero confundirlos, pero la tipicidad aparece para 1906 con un autor alemán, otro alemán también que se llamó Belling, donde encuentra el tipo, ¿no? La figura básica, etc. Pero podemos igual hablar de acción típica, antijurídica y culpable ya.
la primera parte, la acción, para los causalistas, era puramente objetiva. ¿Esto qué significa? Que se abstraían o que extraían del análisis del hecho todo lo que estaba vinculado con lo subjetivo. Si quieren, más fácil, con lo que está en la mente. Entonces, lo único que se analizaba era lo causal. En esto uno podría decir, bueno, entonces el ser humano que mataba a alguien, o sea, cuando alguien moría a manos de un ser humano era lo mismo que si muriera a manos de un rayo. Bueno, no, porque lo que se exigía era que el que causara fuera un ser humano. Entonces, mientras hubiera una acción humana, que la acción humana era un hacer voluntario que causara un resultado, no importaba el conocimiento, entonces, mientras hubiera una acción humana que causara un resultado, uno podía afirmar que había una acción, independientemente de lo que esa persona tuviera en su cabeza al momento de realizar la acción. Después, el segundo paso era establecer si había una contradicción, una confrontación con el orden jurídico, que tenía que ver con, bueno, haber lesionado algún bien y que no hubiera ninguna justificación. Y por último, en esta trilogía, por lo menos hasta que apareció el tipo, en la etapa de la culpabilidad, ahí sí se evaluaba, si quieren llamarlo de alguna manera, cuál había sido su finalidad, ¿no? Recién en la culpabilidad se analizaba la parte subjetiva. Hasta la culpabilidad todo era objetivo, todo era causal, importaba que alguien había causado algo y ya. Como les decía, en 1906 aparece Belling, que introduce, aún se llamaba causalismo, ¿no? Introduce este aspecto de la tipicidad. Entonces, bueno, después de haber afirmado que había una acción con esa connotación de pura causalidad, mutación del mundo, ¿sí? Y voluntad sin finalidad, por supuesto la acción tenía que ser voluntaria, al menos, sin finalidad, el segundo paso ya pasó a ser la tipicidad. ¿Esto qué significa? Bueno, que había que encontrar alguna figura, alguna descripción en el texto de la ley en la que el hecho o la acción encuadrara de manera precisa, taxativa, estricta, etc. Y en tercer término se mantenía la antijuricidad y de nuevo, por último, en la culpabilidad se evaluaba recién ahí se evaluaba cuál había sido la finalidad del autor. En términos de, si quieren más específico, en términos de dolo o culpa. Esto también es de alguna manera incompleto, pero cuando hablamos de dolo, hablamos de un querer, la producción de la realización del tipo, y cuando hablamos de culpa, hablamos ya de una infracción al deber de cuidado. Todo esto es provisorio porque por supuesto que lo van a ver con detalle más adelante. Entonces, en ese contexto, esto que se llama causalismo tuvo su auge, podríamos decir, hasta, bueno, el año exacto es 1931, pero da igual, cuando hay un autor, otro alemán que se llama Welzel, que empieza a escribir sobre la acción final, un libro que se llamó La acción final. Esto que nosotros mencionamos como teorías del delito, ustedes pueden ver sentencias, la que fuera, la que encuentren, y van a encontrar sentencias que absuelven y sentencias que condenan en las que no hay ninguna mención a la teoría del delito. Quiero decirles, si yo les preguntara o alguien les preguntara, bueno, ¿cuál es la teoría del delito que sigue nuestro Código Penal? ¿Sí? Bueno, nuestro Código Penal no sigue ninguna teoría del delito. La teoría del delito se construye sobre el Código Penal. Por supuesto que podría haber alguna ley que adhiriera a algún tipo de teoría. Lo descubriríamos enseguida si conociéramos las teorías, pero en el caso nuestro no. Entonces, las teorías del delito sirven como apoyo, sirven, como les decía hoy, como si fuera una fórmula, una receta, un manual para resolver casos, por supuesto que también para responder preguntas, pero tienen un valor de respaldo o de apoyo. No son obligatorias,
Ningún juez está obligado a seguir una teoría del delito. Nosotros, por supuesto que hoy ustedes van a ver, básicamente hoy se habla de causalismo, finalismo y funcionalismo, ¿no? Que son teorías que... Y son preguntas de examen también, claramente son preguntas de examen. Y les adelanto también que cuando vean funcionalismo, y si llega a haber alguna pregunta de esa naturaleza, la postura de Zaffaroni también es funcionalista, porque le asigna a su teoría del delito un objetivo, que es, creo que lo vimos la otra vez, que es el de contener el poder punitivo o eventualmente darle racionalidad al poder punitivo. Entonces, esta cuestión de las teorías del delito sirve como un respaldo, como un apoyo para la resolución de casos. Les decía, pasada la etapa del causalismo, pasada en términos de cronología de la historia del derecho penal, porque podría preguntar, ¿qué pasaría si hoy un juez resuelve un caso citando a von List? Von List, ¿se acuerdan que lo nombré recién, no? ¿Qué les parece que podría pasar? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Perdón, temas domésticos. La pregunta era, estamos hablando de teorías del delito, causalismo, 1800, etcétera, etcétera. La pregunta es, sé que tal vez es un poco prematura, pero ¿qué sensación les da, porque no quiero que den una respuesta extremadamente técnica, pensar que un juez hoy, en 2021, resuelva con una teoría del delito que se construyó en el 1800, 1800, fines de 1800? Que no se adecua porque va a estar como muy anticuada. Sería muy ambigua a la época. Ujú. Bueno, eso de que es anticuada está claro porque yo les estoy dando los años, ¿no? ¿Es anticuada? Sí. Habría que ver si 100 y pico de años es anticuado, pero supongamos que sí. ¿Alguna otra mirada? No sé si me explico bien, pero como que no avanzó y se sigue usando porque se sigue usando algo viejo, algo antiguo, porque no se encontró algo nuevo. Bueno, se las doy yo, así no perdemos, no pasa nada. Tranquilamente podría usarlo. Esta pregunta, ¿por qué me parece importante? Para que tomen dimensión de qué significa la teoría del delito. ¿Sí? Vuelve a ser un apoyo que puede encontrar un juez o que puede encontrar un alumno o una alumna cuando tenga que resolver un caso. ¿Sí? Entonces, está claro, yo la verdad que no he visto sentencias que estén fundadas en von List en el último tiempo, pero perfectamente podría pasar, y sí veo aspectos de sentencias en los que se citan autores del siglo pasado. Bien, esto no tiene que ver con que sea anticuado o con que sea moderno, sino simplemente con que las teorías del delito no tienen una vinculación con la ley que las torne obligatorias. Así como les digo, ¿qué problema hay o qué problema les parece que puede haber si un juez funda una sentencia o una parte de su sentencia, supongamos en la legítima defensa o porque dice, para mí hay acción porque según von List, tal cosa y tal cosa? Bueno, ¿dónde estaría el problema? Lo respondo para no perder tiempo. El problema estaría en que esa teoría no encontrara ningún tipo de vínculo con la ley, con nuestro, voy a decir, cuando digo ley, no es el Código Penal, pero lo voy a resumir al Código Penal. ¿No? Entonces yo digo, ¿qué dice este juez? Habla de von List. Voy al Código Penal
y es absolutamente incompatible. Bueno, el problema va a estar en que sea incompatible con la ley, no en que sea incompatible con la teoría en la que me baso. Y ahora, para que se entienda de nuevo esto de las teorías del delito, ¿qué nos dice el Código Penal de lo que tenga que ser una acción? O sea, que nos dice, la acción es tal cosa en el Código Penal, etc. Nada. No hay ningún artículo del Código Penal, digo acción porque, bueno, es la primera parte de la teoría del delito, pero les doy algo, van a hablar y van a estudiar y van a tener que contestar y resolver en varias oportunidades cuestiones vinculadas con el dolo. Bueno, ¿dónde dice el Código Penal qué es el dolo? No lo dice. No, entonces, ahora no se asusten, ¿no? Porque ahora van a decir, bueno, el Código Penal no nos dice nada, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, es por eso que aparecen las teorías del delito, para darle un apoyo a la ley, para darnos una interpretación. Vuelvo a los ejemplos del principio. Bueno, vehículo. A ver, el Código Penal dice, ¿cuándo en el vehículo pase tal cosa? O un lugar de acceso público. ¿Todos los que estamos acá tenemos recontra claro que es un lugar de acceso público? No. ¿Sabemos a qué quiso referirse el legislador? Y bueno, podríamos ver los antecedentes parlamentarios, etc. Pero bueno, vamos a terminar evaluando que ¿cuándo hay fuerza en las cosas? Les dije hoy, podemos estar toda la tarde con esto, ¿no? Y acá aparece esta cuestión que van a ver después, de los funcionalismos, ¿no? Digamos, si a mí no me interesa darle ninguna finalidad, ningún objetivo a mi teoría, y bueno, voy a hacer una teoría bastante abstracta, ¿no? Diciendo que, bueno, hay fuerza en las cosas cuando una persona hiciera, no sé, desplegara tal energía para lo que fuera. Bueno, a mí me da igual qué caso entra y qué caso no entra. Ahora, si yo a la teoría del delito le doy una funcionalidad, porque para mí, o para Zaffaroni en realidad, supongamos, tiene el objetivo de contener poder punitivo, bueno, la interpretación que le voy a dar a la fuerza en las cosas va a estar atada a qué, que es lo que hablábamos la primera vez. Bueno, tengo una teoría del delito y tengo una ley, pero ¿me alcanza con el Código Penal? No, la respuesta es no, siempre va a ser la respuesta es no. La respuesta va a ser, voy a tener que siempre ascender, si quieren, de alguna manera, ¿no? En la pirámide del derecho para, primero, tener en cuenta el bloque de constitucionalidad federal, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son los principios constitucionales que hablan o que permiten construir el derecho penal. Bueno, entonces, evaluaremos ahí si a nosotros tenemos herramientas para nuestra teoría del delito para que esa interpretación que hagamos de fuerza en las cosas o de vehículo, etcétera, digamos, un auto es un vehículo, no tenemos duda. Esa es la parte fácil. Un camión, lo mismo. Ahora, una bicicleta, que están muy de moda y calculo que un monopatín eléctrico es vehículo o no es vehículo. No, es retórico lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, ¿en qué lo definimos? Si tiene una reglamentación, si paga seguro, si paga patente, o si pone en riesgo bienes jurídicos ajenos, etcétera. No sé, lo dejo planteado. Me parece que todo el tiempo nos encontramos cuando analizamos, por lo menos en el derecho penal, que es apenas lo que conozco, con expresiones, con conceptos que no tienen definición. Y aclaro, no tienen por qué tenerla, no es función del legislador darnos definiciones en las leyes, están en la interpretación. Ahora, seguramente, si nosotros fundáramos un Estado absolutamente autoritario, totalitario y déspota, y bueno, seguramente trataríamos de que todos ese tipo de conceptos y definiciones fueran lo más amplias, abiertas posibles y lo más punitivas como para, bueno, encarcelar a la mayor parte de gente que se pueda, o por lo menos de encarcelar a la gente que a mí me interesa que esté encarcelada. Entonces voy a utilizar la interpretación a mi conveniencia, etc. Ahora, si lo que pretendemos es, bueno, racionalizar, si quieren o si no les gusta que sea contener el poder punitivo, reducirlo, etc., me parece que podemos estar de acuerdo en que, siendo el derecho penal, dentro de las ramas del derecho, aquel que da una respuesta más grave, más violenta, etc., bueno, una función de
quienes tienen que analizarlo, puede ser tratar de darle cierta racionalidad, ¿no? En el sentido de tratar de establecerlo dentro de parámetros aceptables. Porque si no terminamos un par de patines en línea, podrían ser un vehículo también. Y alguien entonces... ¿Y las diferencias cuáles son? Porque uno dice, bueno, da lo mismo. Y no, las diferencias son que, por ejemplo, fíjense, y tal vez esto les dé una dimensión de lo que estamos diciendo. Si alguien se lleva unos patines que yo dejé apoyados ahí en la costa porque fui a tomar unos mates, y yo considero que eso no es vehículo, la pena que puede corresponderle es de 1 mes a 2 años de prisión. ¿Sí? Ahora, si considero que es vehículo, la pena que puede corresponderle es de 1 año de prisión a 6 años de prisión. Fíjense si no es importante establecer con precisión, por supuesto, en una interpretación extensiva o amplificadora del derecho penal, que bueno, eso es vehículo y va a terminar siendo vehículo el monopatín de mi hijo más chico y ya está. Entonces, bueno, si total, todo tiene como objetivo, también puede ser una funcionalidad, y lo ha sido en algunos regímenes autoritarios, bueno, ampliar ese poder punitivo. Ahora, si lo que pretendemos es darle cierta racionalidad, y bueno, tendríamos que evaluar a qué llamamos vehículo, por qué establecer pautas ciertas. Entonces, estas pautas ciertas, dentro de lo posible, claro está, que le asignamos al método que llamamos teoría del delito, son las que nos van a permitir a nosotros darnos qué es lo que se procura con las teorías del delito. Cierta seguridad jurídica, cierta previsibilidad en cuanto a lo que se va a resolver. Entonces, si sabemos que la teoría del delito que impera, por supuesto que, me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta, con las teorías del delito también ha pasado, son modas, ¿no? La verdad que hay modas y hay autores de moda y autores que están, como dijeron por ahí recién, o son anticuados o lo que fuera, sí, bueno, eso también pasa. Y lo que pasa también muchas veces es que adoptamos teorías que no son nuestras, teorías que son de otros contextos, con otras realidades, y bueno, tal vez resolvemos un caso nuestro con una ley nuestra citando a 2 o 3 o 4 autores alemanes. Puede ser que sean muy útiles, puede ser que sean muy buenos, puede ser que coincidan, pero bueno, corremos el riesgo de estar comprando todo el tiempo teorías del delito que son foráneas. Entonces, es un método que nosotros tenemos para resolver, es un método que es bastante aceptable, pero tampoco es un método científico, no es un método que tenga una comprobación, una fórmula exacta como lo tienen otras ciencias. Personalmente, yo considero que el derecho penal no es una ciencia, sino que es un saber, una técnica, unos conocimientos que nos sirven, pero de ninguna manera adquiere, esto hay discusiones, ¿no? Pero adquiere la categoría de ciencia. Entonces, vuelvo. Esto fíjense, ¿no? En esta historia o en esta pequeña o sintética evolución, ¿por qué de alguna manera empieza a decaer el causalismo? Bueno, porque apareció un autor que dijo algo distinto de lo que era el concepto de acción, que fue Hans Belzel, que les mencionaba recién, donde le dio otra connotación a la acción. Y al haberle dado otra connotación a la acción, le dio otra connotación a la teoría del delito completa. ¿Por qué? Porque cuando analiza la acción humana, ya lo hace desde otros puntos de vista, ¿no? Desde otros puntos de vista de la filosofía y hasta de la cibernética de esa época. Lo que dice Belzel es, bueno, la verdad que no hay acción sin finalidad. Ningún ser humano actúa voluntariamente a la nada, sin planificar, sin tener un objetivo, etc. Entonces, no podemos arbitrariamente, yo asumo que habrá dicho algo parecido a lo que estoy diciendo yo, ¿no? Pero digo, no podemos arbitrariamente separar un
un ente que ontológicamente no puede separarse. ¿Y ese ente cuál es? Bueno, que la acción humana es voluntaria y final. Entonces no puedo, como hace el causalismo, habrá dicho Belsel, supongo, separar la voluntad, dejar la voluntad en la acción, como les decía hoy, que la acción era una conducta humana voluntaria con un resultado, y cortarle, arrancarle la finalidad y mandarle a la culpabilidad. Entonces, esto no se puede hacer. Entonces, cuando analizamos la acción, ya en la acción tenemos que hablar de voluntad y finalidad. Entonces, esto transforma por completo la teoría del delito. ¿Y por qué me parece también importante que tengan en cuenta esto? Porque más allá de esta funcionalidad de contención del poder punitivo y tal, el mecanismo de teoría del delito que van a leer ustedes, con el que van a trabajar y con el que se van a encontrar en la bibliografía, es una teoría del delito finalista. Entonces, esta diferencia, más allá de los funcionalismos que van a tener que ver, con la teoría del delito con la que nosotros vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre, detalle más, detalle menos, sigue siendo una teoría finalista. ¿Bien? Entonces es importante que vayan tratando de internalizar o de reconocer cuál es la estructura de esa teoría del delito, independientemente de lo que va a venir luego, que la reconozcan por lo menos desde un punto de vista macro, como si fuera un mapa, un plano para decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Porque en ese plano, en ese mapa de la teoría del delito, van a tener que ir encajando cada una de las cuestiones que vayan viendo. Hoy podemos decir, bueno, teoría del delito son 4 pasos. Tengo un mapa con 4 cuadros, 4 círculos, me da igual, 4 triángulos, lo que más les guste, pero en algún momento alguien va a decir, che, esto que es un error de prohibición indirecto, que recae sobre los presupuestos fácticos, una causa de justificación, no lo anoten, no me hagan caso ahora porque va para más adelante, pero ¿dónde va esto? Ah, bueno, no, lo tengo que poner. Depende de dónde lo ubique, y si lo ubico mal, voy a hacer todo mal, pero tengo que saber dónde ubicarlo para encontrar en qué categoría corresponde. Y como les decía, la importancia de este finalismo, que también, si uno quiere, es anticuado, fíjense, yo les dije 1931, 29, 31, depende de la edición, pero ya tiene 100 años, ¿no? Y si 140 años es anticuado, 100 años capaz que también. Y sin embargo, hoy está absolutamente vigente. Y les diría que no hice una estadística, pero que, de nuevo, del derecho que a nosotros nos corresponde, que es el derecho del civil law, podríamos decir, ¿no? Que está vinculado a la ley, etcétera, y no a la jurisprudencia. Me animo a decirles que, no, bueno, esto que va a quedar grabado, pero 80%, más del 70% o más, les hablo de España, Alemania, en Latinoamérica ni hablar, es finalista. O sea, el finalismo está plenamente vigente. Y por el momento no apareció alguien, más allá del funcionalismo de Jacobs o algo de bueno, Roxin también termina siendo finalista, y Jacobs, que es un autor que van a escuchar, fue discípulo de este Belsel que les estoy nombrando, así que, ¿a qué voy? Bueno, el finalismo está totalmente vigente a pesar de esos 100 años. Y el finalismo es lo que ustedes van a tener que conocer, trabajar, manejar, entender de entrada desde lejos para ver el panorama. Es como si tuvieran una cartulina gigante en la pared de donde sea que estudien, en su casa, y empiecen a anotar y a hacer un gran esquema de la teoría del delito. Entonces, cuando Belsel habla de esto, coincido, o lo comparto, es decir, bueno, no podemos separar algo que en sí mismo está unido de manera arbitraria, sin fundamento. Al traer esta finalidad de la acción, lo que hace es, yo les había dicho, fíjense, si hacemos si tenemos esta mirada provisoria, ¿no? Y hasta me animo a decir incompleta, de una teoría del delito que es acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, en el causalismo
la acción, la tipicidad y la antijuricidad tenían un carácter puramente objetivo. Puramente objetivo. No había ninguna filtración de elementos subjetivos, de lo que el autor pensaba, quería, comprendía, buscaba, etc. Nada. Todo eso se veía en la culpabilidad. Ahora, usamos el mismo esquema, vemos que nos trae Belzel, y a partir de ese momento, toda la teoría del delito tiene un corte en el medio. Y en cada categoría vamos a encontrar elementos objetivos y subjetivos en cada una. Entonces, fíjense el cambio que genera esto, ¿no? Y este cambio, al día de hoy, no ha tenido ninguna modificación. ¿A qué me refiero? Más allá de funcionalismos, etc., todas las categorías de las teorías del delito siempre tienen su lado objetivo y su lado subjetivo. Y esto, que, bueno, parece menor, es clave para entender cada una de las cuestiones que tienen que ver con esas categorías. Clave en esas categorías. La acción ya no aparece solo como una conducta o un comportamiento o un movimiento voluntario, ¿no? Parecía que, digamos, casi que el movimiento en el causalismo, el movimiento de alguien que causaba un resultado con un arma, supongamos, que había sido adulterada o que se suponía que no estaba cargada y causa una muerte, en el causalismo se soluciona recién en la culpabilidad, porque recién ahí nos preguntamos, che, ¿este tipo sabía o no sabía que el arma estaba descargada? Ah, no, no sabía. Bueno, eso tiene grandes consecuencias, porque van a ver también, si no lo vieron, que la acción típica y antijurídica tiene un nombre. Tiene un nombre acá y se le asigna una denominación de conjunto que se llama injusto, ¿no? Injusto, entuerto, conflicto, etc. Depende de cómo lo veamos. A quien le decimos, bueno, vos no sabías que el arma estaba cargada, se lo decimos recién en la culpabilidad, y bueno, ya le estamos diciendo que cometió un injusto, una acción típica y antijurídica con consecuencias que eso puede tener, aún en otras ramas del derecho. Sin embargo, si nosotros a esa finalidad que traemos en la teoría del delito ya la ubicamos en la primera parte de la teoría del delito, que para ser absolutamente consecuentes con lo que lo propusieron los finalistas, la finalidad tendría que haber sido analizada también en la acción, y no es analizada en la acción, sino en algo que se llama tipicidad, tipo subjetivo, dentro de la tipicidad. Bueno, recién ahí nos vamos a preguntar, ¿cuáles eran los conocimientos que tenía esta persona de que estuviera realizando estos elementos del tipo, etcétera? Y no, la verdad que no. Bueno, listo, entonces la acción es atípica, salvo que hubiera una imprudencia latente, ¿no? Como eventual. Entonces, ¿cuáles son los elementos que en el finalismo, y también para este finalismo, si se quiere, ortodoxo, de Zaffaroni, etcétera, cuáles son los elementos que interesan a la acción dentro de la teoría del delito? Bueno, hay elementos objetivos también. Los elementos objetivos básicamente son el resultado y la causalidad. ¿Bien? Y los elementos subjetivos que se analizan en la acción misma son la voluntad y la finalidad, con, diría, absoluta preponderancia de la voluntad. Ustedes van a ver a lo largo de la teoría del delito, y bueno, creo que dije varias veces, esto es importante, pero esto es importante también, muy importante. Las categorías de las teorías del delito y las respuestas que ustedes tengan que dar a preguntas y lo que pueda hacer que tengan que resolver algún caso, en general se resuelven de manera negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se resuelven por lo que no hay. Reformulo otra vez. Se resuelven por lo que se llaman causas de exclusión. ¿Sí? Pasa tanto en la acción como en la tipicidad, como en la antijuricidad, como en la inculpabilidad. Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo sé que en este caso hay conducta humana? Porque el primer paso que tenemos que dar, la primera fase es, para ingresar a un análisis, es, bueno, ¿hay acción o no hay acción? ¿Hay una conducta humana? Porque si yo no
traspaso esa valla, yo no tengo ni por qué analizar ni la tipicidad, ni la antijuricidad, ni mucho menos. Ahora, la respuesta a si hay acción se da desde el punto de vista positivo, evaluando qué es lo que sí hay, o desde el punto de vista negativo, evaluando lo que no hay. Esto parece un juego de palabras, pero la verdad que no es un juego de palabras, y si bien estamos en la primera parte de la materia y puede parecer tal vez un poco confuso o complejo, por lo menos, quédense con que, y lo van a ver a lo largo de la materia, con que las respuestas a las categorías de la teoría del delito se dan desde el punto de vista negativo. Ejemplo, como les decía recién, en la cuestión de la acción, yo voy a evaluar si hay acción porque veo que alguien y que causa un resultado. ¿Dónde veo la voluntad cuando estoy mirando un hecho? ¿En qué? ¿En que se mueve, en que levanta el brazo, en que se mete en una computadora y hace tal cosa, entonces genera una defraudación que tal otra, porque se mueve, veo que hay voluntad? No. Van a encontrarse, y esto sí claramente es teoría del delito derivada del Código Penal, ¿no? Con algo que se llaman causas de exclusión de la acción, por ejemplo, en la acción. Esas causas de exclusión tienen nombre o nombres, y siempre, bueno, hay cambios de nombres o de etiquetas para parecer que algo es distinto, pero terminan hasta el momento siendo casi las mismas. Bueno, yo creo que son las mismas, que en su momento analizó este von List que les mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces, nosotros cuando tengamos que evaluar si hay una acción, vamos a ver si hay, si comprobamos algo que se llama estado de inconsciencia, si hay un acto reflejo o fuerza física irresistible. Esas tres categorías con distintos nombres, van a encontrar en la lectura que hay una palabra abarcadora de las causas de exclusión que tienen una connotación psicológica que se llama, la palabra es involuntabilidad, la van a ver luego, pero no se preocupen porque, digamos, la base es esta a la que estoy haciendo alusión. Entonces, ¿cómo es la solución? Acá no interesan ni los nombres, ni que se preocupen por la categoría de la acción, ni por el ejemplo, sino lo que me interesa a mí en este momento, únicamente, y me alcanzaría con que se entendiera, aunque sea moderadamente, es el mecanismo. Y el mecanismo es: tenemos a alguien que está con una computadora haciendo tal cosa, o alguien que está con un cuchillo. Bueno, y causó un determinado resultado. Bueno, para evaluar si hay acción, primero vamos a ir por paso con estas causas de exclusión de la acción, que como les decía, ya vienen dadas por la teoría del delito. Nosotros seguimos tal teoría del delito, esa teoría del delito nos dice que tenemos que, en esta fórmula, averiguar tales cosas en cada una de las categorías. Por eso es que la teoría del delito a nosotros nos brinda en general cierta previsibilidad, porque yo sé que si pasa tal cosa, bueno, primero va a haber que averiguar si hubo dolo y después recién imprudencia o tal cosa, etc. Eso no está en el código. En la acción, el orden obviamente queda igual, en esto que voy a decir, pero tenemos que evaluar. ¿Hay estado de inconsciencia? Después ven más adelante que es el estado de inconsciencia. No nos preocupemos ahora. Hay un estado de inconsciencia, o digamos, si hay alguien que está inconsciente, un epiléptico que se mueve y rompe algo, o se mueve en una crisis de epilepsia y lastima o lesiona a alguien, bueno, tenemos una persona que lastimó a otra. Ahora, ¿hay acción? Primera pregunta. Insisto, esto es un ejemplo nada más porque lo van a ver luego. Y no lo sé. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me decía la fórmula esta, el método de la teoría del delito? No, que verifique si hay acto reflejo, fuerza física irresistible, tal. Bueno, ahí está. ¿Hay un estado de inconsciencia? Sí, hay un estado de inconsciencia. En las crisis epilépticas no hay conciencia, los movimientos no pasan por los centros altos del cerebro y tal, etc. Por lo tanto, no hay acción. No hay acción, ¿y qué hacemos ahora? Nada más, se terminó el caso. No hay más nada que analizar. ¿Cómo le respondo al profesor? No hay acción porque hay un estado de inconsciencia. Pero el otro tiene el ojo negro.
tiene el ojo morado así del golpe que le dio, accidente. No hay ninguna responsabilidad. Absuelto. Si quieren podemos hacer la solución binaria condenado absuelto. ¿Sí? Absuelto. Se terminó. Ahora podría pasar que podría pasar en otra situación. Los actos reflejos, no voy a entrar ahora, se los dará bien a alguien que les toque, son mucho más complejos de lo que parecen, pero podría pasar con un acto reflejo, de los que no hay casi ninguno que valga en el derecho penal, pero da igual ahora, o por una fuerza física irresistible. Lo mismo, se van el día que les toque ir a la facultad o lo que fuera, o donde sea que pudieran estar, hasta por un viento como los que hubo el otro día, o bajando rápido en la escalera, que alguien los empuja y caen arriba de otra persona y la lastima. De nuevo, lastimada, rodilla quebrada, el tobillo, lo que fuera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo analizamos el caso? Vamos de nuevo. 1, hay acción. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuál era su finalidad? No. Otra vez, a esto voy, que lo único que me importa en este momento es que entiendan el mecanismo. El mecanismo es, tengo que buscar estas causas de exclusión. Va a pasar igual en la tipicidad y va a pasar igual en la antijuricidad. ¿Cómo sabemos que una acción es antijurídica? Porque no hay ninguna causa de justificación. Digamos, las causas de justificación son causas de exclusión de la antijuricidad, si se quiere. Por eso estoy mareando con infinidad de palabras que todavía no manejamos, pero reitero, lo importante es establecer el esquema de trabajo. Después, supongamos que pasamos con éxito esta etapa de la acción, en esta teoría del delito que tiene que ver ya con el finalismo, se van a encontrar con algo que se llama tipicidad. La tipicidad tiene que ver con el encuadre de esa acción, la subsunción de esa acción en una figura penal. Esa subsunción va a estar vinculada con, de nuevo, siempre lo mismo, ¿no? Principio de legalidad, principio de estricta legalidad, culpabilidad, lesividad, etc. Entonces, el análisis en ese caso pasa por el encuadre de una figura penal en el hecho que estamos analizando. Pero ese encuadre tiene, como lo tuvo la acción y como lo va a tener cada una de las categorías del delito, una fase objetiva y una fase subjetiva. La fase objetiva va a ser, en términos sistemáticos, analizada en primer lugar. Y ahí vamos a dividir. Nosotros vamos a encontrarnos con una figura penal que va a estar en la parte especial del Código Penal, que va a decir el que hiciere tal cosa, o tal vez sea un tipo especial, donde el sujeto activo esté determinado de una manera. Bla, va a pasar tal y tal cosa, realizar y causar y tal resultado, lo que fuera, va a tener una pena. Bueno, lo de la pena es la consecuencia jurídica, no nos importa ahora, nos importa el supuesto de hecho, esa figura legal. De esa figura legal, nosotros tenemos que desmembrarla y empezar a establecer cuáles son los elementos de esa figura legal objetivos, y en el cuadro que tenemos ahí en la habitación, en esa cartulina, cuáles son los subjetivos. En esta cuestión del finalismo es la que construye este tipo que se llama tipo complejo. Si se acuerdan, cuando hablábamos del causalismo, el tipo era absolutamente objetivo, porque daba igual el aspecto subjetivo, porque no interesaba lo que tuviera el autor en su mente, ni su finalidad, ni lo que comprendía, ni lo que no comprendía. Ahora, en este finalismo, que acuérdense, es el finalismo con el que vamos a trabajar nosotros durante la cursada, y el que vamos a utilizar en principio para resolver casos, bueno, ¿por qué se transforma en un tipo complejo? Porque al tener que analizar la parte subjetiva, yo tengo que dividirlo en dos. Ahora, más allá de variables que existen, pero para no complicar la tarde de hoy, los tipos penales en general, desde el aspecto subjetivo, se dividen en dolosos y culposos. ¿Está? Dolosos y culposos. Más allá de que hay variables con dolosos con elementos subjetivos del tipo, etc. Pero para hoy
lo vamos a dejar afuera. Entonces, los tipos penales, las dos grandes categorías con las que nos vamos a encontrar, más allá de que hay muchísimas más, pero las dos grandes categorías con las que nos vamos a encontrar son, y esto también es importante anotarlo en nuestra cartulina, son tipos activos y tipos omisivos, y tipos dolosos y tipos culposos. Bien, después en cada una de esas opciones hay combinaciones, ¿no? Hay activos dolosos y culposos y omisivos dolosos y culposos. Después hay que ver cuestiones de legalidad, etcétera, pero tampoco vienen al caso hoy. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, y esto ya para ir terminando, desde el punto de vista subjetivo, los dolosos y los culposos. ¿Cómo descubro cuál es cuál? Porque ese es un punto clave, ¿no? Cuando digo, ¿cuál es el doloso y cuál es el culposo? Por la forma de reacción que tienen. La forma de la reacción. Cuando el tipo penal, cualquiera, vayan a la parte especial y indaguen así, lean un ratito, miren por arriba, aunque sea. Cuando el tipo penal tenga una fórmula, que es la fórmula de la imprudencia, donde diga el que por, van a encontrar, ¿no? Imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes, los reglamentos a su cargo, tal cosa, ese es un delito culposo. Barra imprudente, ¿no? Me parece que es más correcto, pero da igual, ahora también. Si esa fórmula no está, si ese texto no está en el tipo penal, entonces es un tipo doloso. ¿Y por qué es un tipo doloso? ¿Dónde dice dolo o dónde dice que son dolosos? En la parte general, ¿hay algún artículo de nuestro código que diga que cuando no son culposos son dolosos? No, no hay. En algunos códigos penales sí existe esa fórmula, en la parte general. No existe, pero ¿de dónde saco entonces que si no son culposos son dolosos y en ningún lado dice que sean dolosos? Y bueno, acá tenemos de nuevo que volver a los principios. No sé si lo vieron, pero hay un principio que se llama de culpabilidad, ¿no? Ese principio de culpabilidad tiene dos exigencias que son fundamentales, que es conocer y comprender. Después van a ver dónde se reparte una y otra, ¿no? Pero no podemos atribuir, no hay responsabilidad objetiva en el derecho penal. El principio de culpabilidad impone obligatoriamente que cuando se atribuye a alguien un hecho, ese hecho tenga un vínculo subjetivo con la persona. Y esos vínculos subjetivos son dos: conocer y comprender. Ahora nos interesa en conocer. Si la persona no conoce, digamos, no sabe lo que está haciendo porque no conoce, bueno, no hay dolo. Pero para imputar tiene que haber un conocimiento. Y ese conocimiento es el dolo. Repito, fíjense que la teoría del delito es, cuando hablamos de leyes, está de más decirlo, ¿no? Que estamos incluyendo la Constitución, tratados, bloque federal de constitucionalidad, etc. Entonces, acá encontramos una opción de racionalidad o de razonabilidad para el derecho penal. Si nosotros tomáramos les doy este ejemplo y uno más y termino. Si nosotros tomáramos los tipos penales como están, y bueno, pareciera que nadie nos pide nada del dolo, ¿o no? Si yo leo el que hiciere tal cosa, qué sé yo, bueno, yo veo que alguien lo hace, listo, no sé, no sabía, a mí no me importa. Yo leo el Código Penal pelado, sin haber estudiado Penal 1, y si es que algo les podemos explicar nosotros, bueno, lo mando a la cárcel, ya está. Si nosotros leemos un artículo que debe ser el más causalista de todos los que existen, aunque no hay ni causalismo ni finalismo en el código, que es el del homicidio simple, que es el artículo 79 del Código Penal, dice el que matare a otro. ¡Chao! Punto, se terminó. Entonces, el que matare a otro, van a ver más adelante, ¿no? Cuando hablamos de esto, teoría del delito. Y entonces el que le vende el arma, o el que le vende el hacha o el cuchillo a la persona que después mata a otro, ¿mata a otro? Y la verdad que causalmente sí, porque si no le hubiese vendido el cuchillo, el otro no lo mata. Y si leo el artículo 79, ¿cómo hago para recortar eso? Digo, para no llegar al que le vendió el cuchillo. Bueno, acá es donde tienen una incidencia notoria y fundamental las teorías del delito. Porque si tomamos muchos de los textos penales tal cual están redactados, no encontramos ni exigencias de dolo, ni exigencias de causalidad, ni exigencias de imputación, ni exigencias de ningún tipo. Entonces,
vemos que la teoría del delito cumple esta función, que es de dar cierta racionalidad, de tornar medianamente aceptable la aplicación del derecho penal y que no se convierta en un mecanismo de abuso para la prisión o para el encarcelamiento. Por lo tanto, este ejemplo del artículo 79 me parece que es interesante para tener en cuenta, porque la redacción es absoluta. Después van a ver ustedes que hay tipos cerrados, tipos abiertos, leyes penales en blanco, y etcétera, bla, bla. Bueno, van a decir, bueno, entonces el legislador es genial, porque seguro que cuando lea la parte especial va a estar todo tan redactado específicamente en función del principio de máxima taxatividad legal y estricta legalidad, y van a ver el 79 y muchos otros que dicen, che, hay que matar a otro, y no hay nada más acá. ¿Cómo acotamos? Si lo leemos así, vemos que eso tiene un alcance inusitado. Bueno, ¿cómo lo acotamos? Y sigo leyendo el código y no encuentro nada. Voy a la parte general, no encuentro nada. Bueno, ahí es donde aparecen las teorías del delito y lo acotamos de esa manera, de un punto de vista dogmático, y apoya a esto, y mucho, la jurisprudencia. Por supuesto que no cualquier jurisprudencia, siempre de tribunales superiores, ni hablar de la Corte de Nación, etc. Pero todo lo que construimos, lo construimos con la teoría del delito. Y la teoría del delito, para que se entienda, es mucho más que lo que nos dice la ley. Ese mucho más puede ser, última frase, un mucho más para más, o sea, un mucho más para ampliar el poder punitivo, o puede ser un mucho más, aunque parezca un juego de palabras, para menos, para reducir, para darle racionalidad al poder punitivo, al castigo, a la pena, etc. Entonces, dentro de esas dos opciones, con la que van a trabajar ustedes este cuatrimestre, es una opción de un mucho más que la pura ley que tenemos, que está interpretada, que nos da instituciones, mecanismos, caminos, métodos, etc. Que todo esto lo van a comprender cuando estemos un poco más adelante en la materia, es un mucho más para que el derecho penal sea menos. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algún caso? ¿Algún ejemplo? Profe, en el caso de cuando fue lo de Nisman, que la gomacina le dio el arma con lo que supuestamente se suicidó. Si eso, Juan tira esos casos que te mata. El otro día fue el de Chocobar, ¿no? ¿Cuál fue el que me habías dicho? el del jubilado que... Sí, no, el de Nisman, no sé si se la dio o no. La verdad que no estoy en condiciones de... Si querés decimos qué pasa si alguien le da un arma al otro, Claro, bueno, genial. si alguien le da un arma a otro y esa persona se suicida. No es que no quiera contestarte, es que no lo ¿no? conozco al caso, no quiero, sería un irresponsable si te dijera algo. Pero si el caso fue que alguien le da un arma a alguien y esa persona se suicida, ¿la persona que dio el arma es culpable? Depende, porque, digamos, hay un delito en el Código Penal que es la instigación al suicidio. Darle un arma a alguien y que se suicide en sí mismo no es nada, pero si esa persona generó la finalidad suicida, sí, comete un delito en particular, que es el de Pero instigación si al la suicidio. persona se la pidió y le dio el arma porque alguien se la pidió y esa persona no sabía que ahí no. Absolutamente nada, no. Y por ejemplo, acá está penado y en Alemania no. Entonces, fíjate que no, es impune la situación, aún si hubiese sabido. Pero bueno, no. Entonces, más o menos Nisman, si el ejemplo es el que me decís, estaría cometiendo un delito en particular. No hay ahí, porque el suicidio es impune en sí mismo, entonces no puede haber participación en un hecho que no es delito, pero sí comete un delito autónomo, ¿no? Que es ese. Claro. Que sería, te repito, ojo, si hubiese generado, esto es más extenso. También, digamos, la instigación al suicidio comparte, esto anotalo para más adelante, las características que le corresponden a la instigación como una forma de participación en el delito. Pero bueno, estos temas son como un poco en general, ¿no? La terminología y las cuestiones de teoría del delito y demás. Es como prematuro hablar de esto cuando todavía no conocemos algunas
cuestiones más específicas de la teoría del delito. Pero bueno, con que se haya visto un panorama y la mecánica de cómo funcionan las categorías en base a la exclusión por causa de exclusión, etc., a futuro, cuando se profundice en cada uno de esos aspectos, sí estaría bien, me parece, sugerencia, tener esto de la cartulina, lo dije, pero bueno, me parece que no es un mal método, ¿eh? Si tienen una cartulina o algo grande como para ir haciéndose un mapa y después ir completando el mapa, para mí sería extremadamente útil, pero bueno, podría ser una forma de ir estudiando también, o preparándose para estudiar más adelante, cuando quieran. Bueno, Juan, ¿algún otro caso así resonante del que quieras preguntar? ¿El que quiera preguntarme? No, justo se me Bueno. ocurrió eso porque usted dijo de si alguien le da un arma a otra persona y esa persona comete, Sí, pero en claro. este caso, como justo se me vino a la cabeza el caso de Niemann, de que supuestamente le habían dado el arma y bueno. Ujú. Bueno, ¿no hay más preguntas? Nos vemos la próxima o en la facultad. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un menor mata a otro? ¿La responsabilidad de los padres siempre? No, nunca. ¿No? Por el principio de culpabilidad y responsabilidad por el hecho, la responsabilidad penal no es de los padres, es únicamente del autor. En el caso de los menores, hay una cuestión vinculada con Si vieron medidas de seguridad, deben tener alguna familiaridad con la palabra inimputabilidad, ¿no? Calculo. Por eso que también esto pensaba, ¿no? Que yo esto que les hablé ahora no era la clase que había pensado, pero digo, cuando uno ve medidas de seguridad, inexorablemente tiene que conectarlo con la inimputabilidad. Y la inimputabilidad la van a ver en la segunda parte recién. Entonces a veces es un poco complejo. No hay responsabilidad de los padres. La cuestión de la inimputabilidad del menor, a la edad que sea, da igual, ahora no se compliquen, es una cuestión de política criminal, es una decisión del legislador que establece que a partir de, o a partir de determinada edad hacia abajo, no están en condiciones de comprender los alcances del acto que realiza en términos de antijuridicidad, etc. Entonces, no, Pablo, no hay responsabilidad de los padres y hay edades determinadas en las cuales no son inimputables, hagan lo que hagan, y en otras son imputables por algunos delitos. En Argentina, a partir de los 16 años, son imputables por determinados delitos a partir de determinada pena. Pero no, los padres no. Profe, en Argentina a los menores no se lo puede jugar como mayores, ¿o sí? Lo que acabo de decir, hasta los 16 no. Una vez que cumplen los 16, sí, juzgar como mayores, ahí me metes una cuestión procesal sobre la que no quiero confundirlos. Deberían, pero en algunos lugares no pasa. Pero sí, a partir de los delitos que tengan una pena mínima mayor a 2 años de prisión, son sometidos a proceso penal. Da igual cómo, pero sí. Con alternativas respecto de la pena, etc. Pero son imputables. Vamos, listo. Bueno, Profe, falta. Sí. ¿me podría explicar brevemente, o sea, la diferencia entre culpa y dolo? Sí, perfectamente. La respuesta empieza por esto, digo, respuesta para vos, para el día, ¿no? La culpa y el dolo son dos formas de tipicidad subjetiva. Lo primero que hay que decir, ¿no? Hoy les dije también, hay variables, pero hoy no es el día para que entremos en eso, porque ni sé si va a haber un día en el que podamos entrar en eso con profundidad, ¿no? Pero son dos formas de tipicidad subjetiva. Hay posturas respecto del dolo. Yo tengo una que no es la que corresponde a la bibliografía, entonces no se las voy a decir, les voy a decir la de la bibliografía. El dolo es, no usen ni la palabra intención, ni ninguna de esas palabras más adelante. Una persona actúa con dolo cuando conoce y quiere, es decir, tiene la voluntad, tiene la finalidad en realidad de realizar los elementos del tipo objetivo. Ahora esto parece muy técnico, ¿no? Pero cuando yo digo esto, piensen en,
bueno, siempre terminamos con A mata a B y es el ejemplo de penal 1, ¿no? Pero termina siendo lo más fácil. Si alguien, el ejemplo de hoy, ahora que estoy pensando, ¿no? De alguien que tiene un arma que considera que está descargada o que está haciendo una broma, dispara y alguien la había cargado para que si la usaba él terminara matando a la otra persona o lo que fuera. Bueno, entonces, cuando hablamos de los elementos del tipo objetivo, que los conoce, no es que conoce lo que dice el Código Penal. ¿Sí? Los elementos del tipo objetivo del homicidio, ¿cuáles son? Bueno, que haya otra persona viva, que haya una relación causal, que conozca. Esto no lo dice el código, está claro, ¿no? Pero es lo que tenemos que exigir desde una teoría del delito racional. Que conozca y sepa que lo que tiene en sus manos es un elemento letal que puede causar la muerte, que en las condiciones en las que usa ese elemento puede causar la muerte de la otra persona que está adelante por la distancia o por lo que fuera, etc. Bueno, ahora, esos son los elementos del tipo objetivo. Son elementos de la realidad, no son elementos de la ley. ¿Sí? Los elementos de la ley, anotalo Virginia ahora, van para la culpabilidad, pero también nota el pie para otro momento. Entonces, cuando alguien conoce eso y actúa en consecuencia, digo, y tiene voluntad de actuar bajo ese conocimiento, actúa con dolo. Si yo sé que tengo un arma, que el arma está cargada, que si, voy a decir algo básico, que parece absurdo, pero como ejemplo, que si la tengo en mis manos, que si apunto, que si aprieto algo que es el gatillo y le disparo a una parte del cuerpo que es vital, porque si yo estoy así y le tiro por encima de la cabeza para hacer una broma, es una cosa, eso está claro. Bien, todos tenemos algo un psicólogo que habla de conocimiento de física popular, ¿no? Digamos, si sabemos que hacemos esto y está ahí más o menos, todos sabemos más o menos dónde está el corazón, todos más o menos sabemos dónde está la cabeza, etc. Bueno, si uso el arma para tirar unos tiros al aire y asustarlo, o hacer una broma, o estoy festejando Año Nuevo, o lo que sea, bueno, es una cosa. Ahora, si esa misma arma la utilizo y le apunto al corazón a 2 metros, 3 metros, 4 metros y gatillo, bueno, claramente actúa con dolo. ¿Por qué? Porque conoce los elementos del tipo objetivo, del homicidio estamos hablando, y tiene voluntad de realizarlo. Punto. Entonces, van a ver más adelante que el dolo tiene, no es mi idea, pero para usted va a ser así, 2 elementos, el cognitivo y el volitivo, conocimiento y voluntad. Conozco esto y actúo en consecuencia. Ahora, en la culpa de entrada, lo que haces es descartar el dolo. O sea, no hay posibilidad de analizar la culpa sin haber analizado, te diría, hasta nosotros lo hacemos ya intuitivamente, ¿no? Pero cuando analizás la culpa es porque no hay dolo. Entonces ya ahí sabes que no hay finalidad, no hay conocimiento y no hay voluntad. ¿Qué queda? Hay algunos autores que entienden que la culpa es siempre un error de tipo, ¿no? Que van a ver más adelante, vencible. Entonces, la culpa es, para cerrar la idea, esto no sé si me animo a decirlo así para que no se compliquen, pero se lo digo así, es no dolo e infracción al deber de cuidado. Ahora, ¿qué es infracción al deber de cuidado? Bueno, no voy a entrar ahora en eso, pero es una situación en la que vos actuás, en la que tenés que cumplir con unas determinadas reglas de cuidado. A veces esas reglas están escritas en una ley, a veces están escritas en un protocolo y a veces no están escritas. Digo, ¿cómo tendrías que llevar vos, no sé, bajando de nuevo por la escalera de la facultad entre dos, un sillón que tienen que bajar del 7º piso al 5º? Y no sé dónde, no está escrito en ningún lado cómo hay que bajar el sillón. Pero sí que hay unas reglas de cuidado que sabemos que tenemos que seguir. Por lo menos no llevarlo si hay mucha gente, no ir corriendo, no ir sin mirar, etc. Ahora, eso es la infracción al deber de cuidado. Si esa infracción al deber de cuidado tiene además un resultado, bueno, seguramente vas a poder imputar un delito culposo. La diferencia entre dolo y culpa es, en el primero hay conocimiento y voluntad, en la segunda
no hay conocimiento y voluntad, hay una línea media entre dolo y culpa, que es dolo eventual y culpa con representación, pero hoy lo dejamos. Hay simplemente una infracción al deber de Eso cuidado te que iba a causó el preguntar. resultado. Se me confunde con dolo eventual, culpa. Sí, yo estaría encantado de explicar. Si querés te lo explico. No sé qué vieron de eso, nada, me parece, ¿no? Por ahora. No, no No. vimos. El dolo, el dolo tiene Sí, no. grados. Sí, yo no tengo problema. Lo que no quiero es marear. Estaríamos todos en etapa de ansiolítica en este momento, todos dormidos, escuchándome a mí. El dolo tiene grados o niveles. Obviamente que esto está recontra construido por una teoría del delito, ¿no? No vas a encontrar nada de esto en ningún código penal del planeta, ¿sí? Que es el dolo directo, se llama dolo directo, el dolo, si querés llamarlo indirecto, que es de consecuencias necesarias, y el dolo eventual, que sería el piso del dolo, ¿no? Ese piso del dolo se toca con el techo de la culpa, que el techo de la culpa es la culpa con representación. Se tocan porque a veces es difícil deslindarlos. Hay 45 teorías para cada uno para separar uno del otro. Si vos me preguntás a mí, me parece que la teoría que aplica es la teoría de la representación, ¿no? Que tiene que ver con, en el dolo eventual hay representación del resultado, es decir, yo, ejemplo de manual, ¿no? Voy manejando una determinada velocidad importante en un lugar donde puede que algunas personas crucen caminando, o hay tráfico, o hay transeúntes que pueden cruzar la calle. Bueno, a la velocidad a la que voy en este vehículo, aparece en mi mente representada esa posibilidad de causar ese resultado, ¿bien? Sin embargo, la niego. Niego ese resultado porque, bueno, porque tengo tengo confianza en cómo manejo, tengo confianza en el vehículo, en las condiciones del vehículo, o he pasado por acá muchas veces y sé que si agarro por acá o doblo, subo o bajo, no va a cruzar alguien, etcétera, etcétera. Bueno, si esa negación tiene un fundamento racional, bueno, vas a encontrarte, y si el resultado sucede, bueno, vas a encontrarte con un homicidio culposo. Después las divisiones internas a los jueces le van a dar lo mismo, ¿no? Algunos no. El homicidio va a ser un homicidio culposo, porque está representado la posibilidad de la muerte de ese resultado, pero bueno, es negado por condiciones que tienen que ser medianamente objetivas, razonables, etc. No porque crea que del más allá alguien me va a ayudar y yo sé que no va a cruzar nadie. No, eso es ridículo. En eso no hay dudas de que, a pesar de que alguien pudiera decirte algo así, el resultado termina aceptado. Que si en el resultado, en ese contexto, en el que yo tengo ese conocimiento, me represento el resultado, y sin embargo acepto que ese resultado se produzca, a pesar de que no sea mi finalidad, ¿sí? Pero aparece como una opción, entonces ahí vas a estar dentro del terreno del dolo eventual. Te repito, la línea para mí no es tan delgada, ¿no? Como se dice, pero no importa. Para cuando vean el tema de tipo subjetivo vas a poder profundizarlo. Pero la diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual, de manera absolutamente embrionaria, provisoria, incompleta para el día de hoy, podría ser esa. En la culpa aparece representado el resultado, pero lo niego, lo rechazo por datos objetivos. En el dolo eventual aparece también la posibilidad representada del resultado, pero acepto que ese resultado se produzca y lo asumo como tal. Esa es una de tantas posibles formas de entender la diferencia entre uno y otro. Bueno, profe, gracias. Bueno. Bueno, nada más. Nos vemos o por acá, o no sé cuando haya presencial, o cuando tengan el examen. No, pero falta para el examen, ¿no? Sí, falta bastante. Bueno, sigan estudiando o leyendo algo. Muchas gracias, profe. Bueno, que descansen. Gracias, profe.
Adiós. Muchas Gracias a ustedes, gracias.